Queridos hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras, hermanos y hermanas todos en el Señor, resulta curioso cómo acostumbramos a poner sentimientos humanos al Dios que nos salva. Hemos escuchado como primera lectura, tomada del libro del Éxodo, a un Dios que amenaza a su pueblo, Israel, porque se ha constituido un becerro de oro, un ídolo construido por manos humanas, a quien se le reconoce la liberación de la esclavitud en manos de los egipcios. El pueblo, ignorando la autoridad de Moisés, impaciente, se construye un becerro de oro para adorarlo, porque en el fondo el pueblo quiere un Dios a su medida, un Dios que se pueda manipular y crear a su antojo, un Dios que sea tangible, un Dios que se reconozca en la materialidad de la vida. Este hecho hace encender la ira de Yahvé, pero resulta muy sorprendente que sea Moisés el que le recuerde a Yahvé su alianza y su promesa, y calme la ira de Dios. El Dios de Israel es un Dios celoso y un Dios que se deja calmar por una relación íntima, la que subyace entre Moisés y Dios. Sin embargo, hemos de preguntarnos, ¿Dios puede sentir ira? Y como consecuencia de ello, ¿Dios castiga? La ira y los celos son sentimientos humanos, proyectados a un Dios por el sentido de la culpa, del olvido de Dios, de la manipulación de Dios a nuestro antojo. La ira y los celos nos sacan fuera de nuestro equilibrio emocional y nos quitan la libertad de expresarlo de una manera sana. ¿Puede Dios tener sentimientos insanos? El no se encuentra implícito en todas las respuestas. ¿Cómo puede Dios, lleno de misericordia y compasión, que escucha el sufrimiento de su pueblo y lo libera de la opresión, contradecirse a sí mismo? Dios es amor. Dios es pura compasión y misericordia. Por eso nos espera en el camino de la fe para darnos vida. Y no queréis venir a mí para tener vida. Precisamente esta admiración de Jesús en el Evangelio de Juan nos sitúa en la incredulidad del pueblo judío, que goza de testimonios claros de los profetas y especialmente del testimonio de Juan Bautista, que era la lámpara que ardía y brillaba, y que los judíos gozaron por un instante de su luz. Jesús sitúa su testimonio por encima del testimonio de Juan, pero entiende que no puede dar testimonio de sí mismo, porque no sería válido. Jesús habla de un testimonio mayor, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de Moisés. Todos dan testimonio del Hijo. Todos estos testimonios son creíbles, pero Jesús lanza una pregunta. Si teniendo a las Escrituras y a Moisés no creéis, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Los mismos testimonios en los que el pueblo tiene su esperanza es quien acusará a los judíos ante su incredulidad. La incredulidad es uno de los rasgos más característicos de nuestra sociedad actual, sobre todo la europea, que es una sociedad hastiada de lo religioso. Pero la incredulidad se ha convertido en una irreligiosidad, la ausencia total de religión. El hombre no se siente religado a ningún Dios. Se ha endiosado a sí mismo, creyéndose juez y señor de todo. Esta autorreferencia del hombre hace que el humanismo cristiano esté pasando por una crisis importante en los tiempos actuales. Un humanismo que habla de un ser humano que mira hacia la amplitud de su vida y que tiene como referencia a un Dios creador, misericordioso, lleno de amor y ternura para con los hombres. ¿Pero qué se ha perdido? ¿A Dios? Los valores que descubrimos en la fe en Dios, el amor, el sentido de la paz. Lo cierto es que esta autorreferencia del hombre, construida desde la tecnificación, el gregarismo, el materialismo, ha generado un hombre violento y autodestructivo. Solo tenemos que mirar la cantidad de actos violentos que atentan hoy contra la vida humana, la naturaleza, la creación. Ante estas situaciones está la frase de Jesús, llena de lamento. ¿Y no queréis venir a mí para tener vida eterna? Hermanos, es difícil aceptar la humanización de Dios, el misterio de la encarnación, misterio que ayer celebrábamos, porque aceptar este misterio supone revisar constantemente las bases sobre las que cada uno apoyamos nuestra fe, porque aceptar este misterio
supone descubrir a Dios siempre como un misterio. En los momentos de eclipse de Dios, son los momentos propicios para endiosarnos o fabricar nosotros dioses. ¿Y cuáles son los becerros de oro de hoy? Las idolatrías contemporáneas del hombre de hoy. La economía, que se nos propone como Dios liberador, pero que envuelve en la precariedad a muchos pueblos. La vanidad, la dictadura de la imagen, la ropa, la moda, la cosmética, la estética, el deporte. El domingo ha pasado de ser el día del Señor a ser el día del running. La antropología relativista, soy lo que quiero ser. El consumismo, el Black Friday, el Cyber Monday, la supremacía del tener sobre el ser. Ya decía Eric Fromm, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, entonces ¿quién eres? Las adicciones, el alcohol, las drogas, el juego, la pornografía, las redes sociales, Internet, el culto a los animales y a las mascotas por encima de las relaciones humanas, la cultura de la muerte, la eliminación de la vida de los más vulnerables, aborto, eutanasia, son los grandes logros sociales de hoy. ¿En quién Dios creemos? Dios es la más abrumada de cargas de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan envilecida, tan mutilada. Las generaciones de los hombres han desgarrado la palabra Dios con sus partidismos religiosos. Por la palabra Dios han matado y por ella han muerto. Los hombres dibujan caricaturas y escriben debajo Dios. Se asesinan unos a otros y exclaman en nombre de Dios. ¿En qué Dios creemos? Qué comprensible resulta hoy que algunos sugieran permanecer en silencio un tiempo con respecto a las cosas últimas, para que las palabras mal empleadas puedan ser redimidas, pero así no se las puede redimir. No podemos limpiar la palabra a Dios y no podemos devolverle su integridad. Lo que sí podemos hacer es que esta palabra, profanada y mutilada como está, sea levantada del polvo y enderezada. Nos cuesta reconocer que el misterio de la encarnación es el misterio de la humanización de Dios, o mejor aún, que la encarnación es la humanización, que el hombre ha sido divinizado porque Dios se ha humanizado. Pero hemos de tener en cuenta tres premisas. La primera, tenemos que tomar muy en serio la crisis del lenguaje religioso. En segundo lugar, todos vivimos de fe, cada cual con la suya, sea esta religiosa o simplemente racional, humanitaria o mera acomodación interesada. Siendo así, por un lado, quizá no resulte demasiado adecuado eso de catalogar como increyentes o indiferentes a quienes profesan una fe diversa de la nuestra. Por otro lado, hemos de aceptar la revisión constante y la confrontación abierta de las bases sobre las que cada cual apoya su fe vital. Dicho lo dicho, el creyente más que sobre Dios habla a Dios. Lo invoca, lo alaba, habla y vive ante Dios, con Dios y desde Dios. ¿Quiere esto decir que creer en Dios significa, a fin de cuentas, confesar que no me resigno a que cuanto acontece, conozco, amo y vivo, sean simples juegos sin sentido? En el fondo, creer significa amar. Amar con intensidad a las personas, la razón, las cosas, el universo, que resulte imposible declararlos un simple juego de azar y necesidad, o un absurdo a sobrellevar como mejor podamos. Por último, son justamente estas dos consideraciones precedentes las que nos obligan a ser muy prudentes con el tema de Dios y las metamorfosis que adquiere en el presente. Dios no es objeto de un conocimiento como el que podemos tener de cuanto está a nuestro alcance en este mundo. Si llegamos a perder el sentido religioso del misterio de Dios, entramos en un terreno peligroso. Muchas veces buscamos la seguridad en el dinero, en las alianzas con los potentes, en la mundanidad o en las ideologías. A veces buscamos un Dios que pueda doblegarse a nuestras demandas y que mágicamente pueda intervenir para cambiar la realidad y hacerla como nosotros queremos. Ante los ídolos, compramos falsas esperanzas. El hombre, que es imagen de Dios, se fabrica un Dios a su propia imagen, y es incluso una imagen mal hecha. No escucha, no actúa y sobre todo no puede hablar. Pero nosotros estamos más contentos de ir a los ídolos que de ir al Señor. Estamos muchas veces más contentos de las efímeras esperanzas que te da esto que es falso, este ídolo, que la gran esperanza segura que nos da el Señor. Le pedimos al Santísimo Cristo de las Mercedes que nos conserve la esperanza en el Señor de la vida, que con su palabra
ha creado el mundo y conduce nuestras existencias. Le suplicamos al Santísimo Cristo de las Mercedes que nos mantenga en oración poniendo en pie nuestra esperanza, que levantemos nuestras voces frente a esta deshumanización acelerada de la vida, que oremos para no caer en la tentación del desaliento, ni tampoco en el conformismo adoptativo de una religión anquilosada. El Dios verdadero y no los ídolos nos hacen entrar en el rayo de acción de su recuerdo, de su memoria que nos bendice y nos salva. Y entonces puede surgir el aleluya, la alabanza a Dios vivo que por nosotros ha nacido de María, ha muerto en la cruz y ha resucitado en la gloria. Y en este Dios nosotros tenemos esperanza, y este Dios, que no es un ídolo, no defrauda jamás. Un salmo lleno de sabiduría nos describe de modo muy sugestivo la falsedad de estos ídolos que el mundo nos ofrece y a la cual los hombres en todo tiempo son tentados a encomendarse. Es el Salmo 115 que dice así: los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos, serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Amén. Jesús crucificado, diste tu vida por la redención de los hombres. Tus brazos abiertos en el leño de la cruz se nos ofrecen amorosos. Señor nuestro Jesucristo, oíd benigno las súplicas con que imploramos vuestra bendición. Nos das a tu Santísima Madre como Madre nuestra. Es lo único que te queda y en tu divino testamento nos haces entrega del ser más querido, para que seamos partícipes de su gran amor. Que tu palabra sea para nosotros motivo de esperanza y de amor al sentir a la Virgen María como nuestra Madre del Cielo. Santísimo Cristo de las Mercedes, a tu amparo nos acogemos, para que hagas del amor a ti fundamento y guía de nuestra forma de vida. Perdona nuestras culpas y flaquezas, derrama tus mercedes sobre nosotros, y así podamos gozar de tu gloria, como el buen ladrón en el reino de los cielos.